No es falta de tiempo, es falta de dirección. Una de las ideas más repetidas en la vida moderna es que no tenemos tiempo suficiente. Es una frase que aparece constantemente, casi como una explicación automática para todo aquello que no logramos hacer. No tengo tiempo para pensar, no tengo tiempo para cambiar, no tengo tiempo para empezar algo diferente. Sin embargo, si observas con más atención, descubrirás que el problema rara vez es el tiempo en sí. El tiempo está ahí, distribuido de manera relativamente similar para todos. Lo que cambia no es la cantidad, sino la forma en que se experimenta. Algunas personas sienten que el tiempo se escapa, que nunca es suficiente, que siempre están llegando tarde. Otras, en cambio, avanzan con una sensación distinta, como si cada acción tuviera un lugar claro dentro de su proceso. La diferencia no está en el reloj, está en la dirección. Cuando no tienes una dirección clara, cualquier uso del tiempo se siente insuficiente. No importa cuánto hagas, siempre aparece la sensación de que podrías haber hecho algo mejor, algo más importante, algo más alineado. Y esa sensación genera una forma particular de ansiedad. No es la ansiedad del exceso de trabajo, sino la ansiedad de no saber exactamente hacia dónde estás avanzando. Por eso, incluso en momentos de aparente descanso, la mente no se calma del todo, porque no hay una referencia clara que le permita soltar. Todo se percibe como pendiente, como incompleto, como provisional. Este video no trata de productividad, trata de algo más fundamental, la relación entre el tiempo y la claridad. Porque cuando la dirección falta, el tiempo nunca parece suficiente. El tiempo no es el problema. Decir que no tienes tiempo suele ser una forma simplificada de describir una experiencia más compleja. No se trata únicamente de la cantidad de horas disponibles, sino de la calidad de la relación que tienes con ellas. Cuando no hay una dirección definida, el tiempo se fragmenta. Empiezas cosas sin terminarlas, saltas entre tareas sin una prioridad clara. Te ocupas, pero no avanzas con sensación de coherencia. Y al final del día, la sensación no es de progreso, sino de desgaste. Esto ocurre porque el tiempo, por sí solo, no organiza tu vida. Necesita una estructura, necesita una intención, necesita una referencia que le dé sentido a lo que haces. Sin esa referencia, cualquier actividad puede parecer igual de urgente o igual de irrelevante. Y cuando todo tiene el mismo peso, decidir se vuelve más difícil. La dificultad no está en hacer, está en elegir. Y elegir sin claridad es agotador, porque cada decisión implica una duda. ¿Esto es lo correcto? ¿Debería estar haciendo otra cosa? ¿Estoy perdiendo tiempo en algo que no importa? Estas preguntas, cuando se repiten constantemente, generan una carga mental que no siempre se reconoce como tal. No estás cansado por lo que haces, estás cansado por la incertidumbre constante que acompaña cada acción. La falta de dirección convierte el tiempo en una fuente de tensión, porque no sabes si lo estás usando bien. Y cuando no sabes si lo estás usando bien, nunca sientes que es suficiente. El problema no es que tengas poco tiempo. El problema es que, sin una dirección clara, cualquier cantidad de tiempo se siente insuficiente. Porque no es el reloj lo que define tu avance, es la claridad con la que decides hacia dónde estás yendo. Estar ocupado sin avanzar. Una de las experiencias más confusas que puede tener una persona es la sensación de estar constantemente ocupada, pero sin percibir un progreso real. El día está lleno de actividad,
Las horas pasan rápidamente, hay tareas, decisiones, responsabilidades, y sin embargo, al final de todo, queda una sensación difícil de definir. No es exactamente fracaso, pero tampoco es avance. Es una especie de vacío entre ambos. Este estado no suele ser el resultado de falta de esfuerzo. De hecho, muchas veces ocurre en personas que se esfuercen mucho. El problema no es la cantidad de cosas que haces, sino la ausencia de una dirección clara que les dé coherencia. Cuando no hay dirección, la actividad se fragmenta. Respondes a lo inmediato, atiendes lo urgente, te adaptas a lo que aparece. Pero rara vez te detienes a preguntarte si todo eso forma parte de algo más grande. Y sin esa conexión, cada acción pierde profundidad. Se convierte en una respuesta, no en una construcción. Esto genera una paradoja silenciosa. Cuanto más haces sin dirección, más ocupado te sientes, pero menos avanzas realmente. Porque avanzar no es moverse. Avanzar implica moverse en una dirección definida. Sin esa dirección, el movimiento se convierte en repetición. Y la repetición, cuando no está alineada con algo claro, genera desgaste en lugar de crecimiento. Además, este tipo de ocupación constante tiene un efecto psicológico importante. Reduce tu capacidad de observar. Cuando estás siempre haciendo algo, no hay espacio para cuestionar lo que haces. No hay pausa suficiente para evaluar si ese ritmo tiene sentido. Simplemente continúas. Y cuanto más continúas, más difícil se vuelve detenerte. No porque no puedas, sino porque detenerte implica enfrentarte a una pregunta incómoda. ¿Hacia dónde estoy yendo realmente? Muchas personas evitan esa pregunta no de forma consciente, sino a través de la ocupación constante. Mantenerse ocupado se convierte en una forma de no confrontar la falta de dirección. Pero esa estrategia tiene un límite, porque el cuerpo puede sostener la actividad durante mucho tiempo, pero la mente empieza a notar la desconexión. Y esa desconexión se manifiesta como cansancio, frustración o sensación de estancamiento. No porque estés haciendo poco, sino porque lo que haces no está alineado con algo claro. Cuando no hay dirección, cualquier esfuerzo se siente más pesado. Cada decisión requiere más energía. Cada tarea parece más exigente. Cada día se siente más largo, pero menos significativo. Y poco a poco, la motivación disminuye. No porque hayas perdido capacidad, sino porque tu mente no encuentra sentido en el movimiento constante. La claridad no solo organiza el tiempo, le da propósito, y sin propósito el tiempo se llena, pero no se construye nada. Estar ocupado no es lo mismo que avanzar. Puedes llenar tus días de actividad y aún así sentir que no te acercas a ningún lugar concreto. Porque el avance no depende de cuánto haces, sino la relación entre lo que haces y hacia dónde te lleva. Y cuando esa relación no es clara, el esfuerzo se acumula, pero no se transforma en progreso. La ilusión de que estás avanzando. Una de las ideas más engañosas en la experiencia humana es la sensación de progreso cuando en realidad no hay una dirección clara que lo sostenga. Puedes sentirte ocupado, productivo incluso, cumpliendo tareas, resolviendo cosas, avanzando en pequeños objetivos, y aún así estar moviéndote dentro de un mismo espacio sin darte cuenta. Esta ilusión es especialmente peligrosa porque no genera alarma inmediata. No sientes que estás perdiendo el tiempo de forma evidente. No percibes un error claro. Al contrario, muchas veces sientes que estás haciendo lo correcto. Pero con el tiempo aparece una sensación difícil de ignorar. Una sensación de repetición. De estar siempre en movimiento, pero sin un cambio real en tu posición. Esto ocurre porque el cerebro tiende a confundir actividad con progreso. Cada tarea completada genera una pequeña sensación de cierre.
Cada problema resuelto produce una percepción momentánea de avance, pero cuando estas acciones no están conectadas con una dirección clara, se convierten en fragmentos aislados. Y los fragmentos, por sí solos, no construyen una trayectoria. La mente necesita continuidad. Necesita sentir que lo que haces hoy tiene relación con lo que hiciste ayer, y ambos están orientados hacia algo que todavía no has alcanzado, pero que puedes identificar con claridad. Cuando esa continuidad no existe, aparece una desconexión interna. Empiezas a hacer cosas sin saber exactamente por qué. Empiezas a avanzar sin saber hacia dónde, y aunque externamente parezca que todo funciona, internamente algo no encaja. Esa sensación no es falta de motivación, es falta de coherencia, porque la motivación puede impulsarte durante un tiempo, pero no puede sostener un movimiento que no tiene dirección. Y sin dirección, el esfuerzo pierde profundidad. No importa cuánto hagas, siempre habrá una parte de ti que siente que algo falta, que algo no está completamente alineado, que estás utilizando tu tiempo, pero no construyendo algo con él. Además, esta ilusión de progreso tiene otro efecto más sutil. Reduce tu capacidad de cuestionar. Cuando sientes que estás avanzando, aunque no lo estés haciendo realmente, es menos probable que te detengas a reevaluar tu camino. Continúas porque aparentemente todo está en orden, pero esa continuidad sin revisión puede extenderse durante mucho tiempo, días, semanas, incluso años. Y cuando finalmente te detienes, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo es posible haber estado tan ocupado y no haber avanzado realmente? La respuesta no suele ser cómoda. No se trata de falta de esfuerzo, se trata de haber confundido movimiento con dirección. Y esa confusión, aunque invisible en el corto plazo, tiene un impacto profundo en la forma en que experimentas tu vida, porque el tiempo no solo pasa, se invierte. Y cuando no hay dirección, esa inversión no genera el tipo de crecimiento que esperabas. No todo movimiento es progreso. Puedes avanzar en tareas, en obligaciones, en actividad constante y aún así no acercarte a ningún lugar significativo. Porque el progreso real no depende de lo que haces en cada momento, sino de la conexión entre lo que haces y hacia dónde te está llevando. Y cuando esa conexión no existe, lo que parece avance es solo una ilusión sostenida por la actividad. Encontrar dirección en medio del ruido. Cuando una persona comienza a darse cuenta de que no es el tiempo lo que falta, sino la dirección, suele aparecer una pregunta inmediata: ¿por dónde empezar? Sin embargo, esta pregunta, aunque necesaria, a menudo está mal formulada. No se trata de encontrar una respuesta rápida, no se trata de definir un plan perfecto. Se trata, antes que nada, de reducir el ruido suficiente como para poder ver con claridad. Porque la dirección no suele estar completamente ausente. Lo que ocurre es que está oculta bajo múltiples capas de distracción, urgencia y expectativas externas. Durante mucho tiempo, tu atención ha estado fragmentada. Has respondido a lo inmediato, a lo que aparece, a lo que otros esperan, a lo que parece importante en el momento. Y en ese proceso, tu capacidad de escuchar lo que realmente tiene sentido para ti se ha debilitado. No porque no exista, sino porque no tiene espacio. Encontrar dirección no es tanto un acto de crear algo nuevo, sino de recuperar algo que ya estaba presente, pero que no podía ser escuchado con claridad. Y para que eso ocurra, hay un cambio necesario: pasar de reaccionar a observar. Mientras estás constantemente reaccionando, no hay distancia suficiente para entender lo que estás haciendo, solo hay movimiento. Pero cuando introduces momentos de pausa intencional, aunque sean breves, aparece algo distinto. Empiezas a notar patrones. Patrones en lo que haces, patrones en lo que eliges, patrones en lo que evitas. Y esos patrones contienen información. Te muestran hacia dónde te estás moviendo realmente, más allá de lo que dices que quieres. Porque la dirección no se define solo por lo que piensas, se define por lo que repites.
Si tus acciones diarias no están alineadas con una dirección clara, no importa cuánto reflexiones sobre ella, la mente puede imaginar muchas posibilidades, pero la realidad siempre revela el camino a través de la repetición. Por eso, en lugar de intentar resolver toda tu dirección de una vez, el enfoque cambia. Se vuelve más simple, pero más exigente. Consiste en observar lo que ya estás haciendo y preguntarte con honestidad si eso tiene coherencia con el tipo de vida que quieres construir. No desde la presión, no desde la comparación, sino desde la claridad. Este proceso no es inmediato, requiere tolerar la incertidumbre durante un tiempo, requiere aceptar que no tendrás todas las respuestas al principio, pero a medida que reduces el ruido y aumentas la observación, algo comienza a organizarse. Las decisiones se vuelven menos arbitrarias, las prioridades empiezan a definirse con más claridad, y el tiempo deja de sentirse como algo que se escapa para convertirse en algo que puedes dirigir. Este cambio no depende de encontrar una gran respuesta, depende de sostener pequeñas decisiones coherentes. Porque la dirección no aparece como una idea completa, se construye a través de elecciones repetidas que empiezan a alinearse entre sí. Y cuando esa alineación comienza, aunque sea de forma imperfecta, la sensación cambia. Dejas de sentirte perdido, no porque tengas todo claro, sino porque sabes que lo que haces tiene sentido dentro de tu proceso. La dirección no se encuentra en medio del ruido, se revela cuando hay suficiente espacio para observar. No necesitas tener todo resuelto para empezar a avanzar con claridad. Necesitas empezar a reducir lo innecesario y prestar atención a lo que ya estás haciendo. Porque ahí, en lo que repites cada día, ya está la base de la dirección que estás construyendo. Cuando la dirección se convierte en estabilidad. A medida que la dirección comienza a tomar forma, aunque sea de manera parcial e imperfecta, ocurre un cambio que no siempre es evidente desde fuera, pero que se siente con claridad desde dentro. No se trata de tener todo resuelto. No se trata de saber exactamente cada paso. Se trata de algo más silencioso, pero más sólido. Empiezas a notar que la relación con tu tiempo cambia. Antes, el tiempo se sentía insuficiente, fragmentado, difícil de sostener. Había una sensación constante de que algo faltaba, de que podrías estar haciendo otra cosa, de que no estabas utilizando bien tus días. Pero cuando aparece una dirección, incluso si no es perfecta, esa sensación empieza a disminuir. No porque tengas más horas, sino porque las horas que tienes empiezan a tener coherencia. La coherencia reduce la fricción, reduce la duda constante, reduce esa necesidad de cuestionar cada decisión. Y cuando esa duda disminuye, aparece algo que antes estaba ausente. Tranquilidad. No una tranquilidad superficial, sino una más profunda, relacionada con la certeza de que lo que estás haciendo tiene sentido dentro de tu proceso. Este cambio es importante, porque transforma la forma en que experimentas el esfuerzo. El esfuerzo deja de sentirse como una carga constante. Empieza a percibirse como parte natural del camino. No necesitas motivarte constantemente. No necesitas convencerte cada día. Simplemente continúas, porque hay una línea interna que conecta lo que haces con lo que quieres construir. Y esa conexión cambia todo. Además, la dirección no solo organiza tus acciones, organiza tu energía. Cuando no hay dirección, tu energía se dispersa. Empiezas muchas cosas, cambias de enfoque, te adaptas constantemente a lo que aparece. Pero cuando hay una referencia clara, incluso si es flexible, tu energía empieza a concentrarse. Y esa concentración genera profundidad. Las acciones dejan de ser superficiales. Empiezan a acumularse, empiezan a construir algo. Y con el tiempo, esa acumulación se vuelve visible. No solo en resultados externos, sino en la forma en que te percibes a ti mismo. Empiezas a confiar más en tus decisiones, no porque siempre sean perfectas, sino porque tienen coherencia.
empiezas a sentir menos urgencia por cambiar constantemente de dirección. No porque no puedas hacerlo, sino porque ya no lo necesitas. Y en ese punto ocurre algo fundamental. Dejas de vivir reaccionando al tiempo y empiezas a dirigirlo. Ese cambio no depende de controlar todo. Depende de tener una referencia suficiente para no perderte en cada momento. La dirección entonces deja de ser una idea. Se convierte en una forma de estar, una forma de decidir, una forma de actuar, una forma de avanzar sin necesidad de cuestionarlo todo constantemente. Y cuando llegas ahí, algo se vuelve evidente. El problema nunca fue el tiempo. Fue la ausencia de una dirección que le diera sentido. No necesitas más tiempo para avanzar. Necesitas más claridad para utilizar el tiempo que ya tienes. Porque cuando hay dirección, incluso imperfecta, el tiempo deja de sentirse insuficiente. Empieza a sentirse suficiente. No porque cambie su cantidad, sino porque cambia tu forma de relacionarte con él. Y en ese cambio, el movimiento deja de ser disperso. Se convierte en camino. No era el tiempo, era la falta de claridad. Durante mucho tiempo, puede que hayas creído que el problema era el tiempo, que no tenías suficiente, que se te escapaba, que siempre llegabas tarde a lo importante. Y desde esa idea, intentaste hacer más, organizarte mejor, aprovechar cada momento, como si la solución estuviera en exprimir cada hora al máximo. Pero con el tiempo, algo no terminaba de encajar. Porque incluso cuando hacías más, la sensación no desaparecía. Seguías sintiendo que no era suficiente. Y ahí es donde aparece una comprensión distinta. No era el tiempo lo que faltaba, era la claridad. Sin claridad, cualquier esfuerzo se dispersa. Sin claridad, cualquier decisión genera duda. Sin claridad, el tiempo se llena, pero no construye. Y esa es la raíz de la sensación constante de estar ocupado, pero no avanzar realmente. Porque no se trata de cuánto haces, se trata de si lo que haces tiene una dirección. Cuando la dirección no está presente, la mente intenta compensarlo haciendo más, pensando más, ajustando más. Pero ese intento solo aumenta la carga, no la claridad. Y en ese proceso, el tiempo se convierte en una fuente de presión, en lugar de una herramienta. Sin embargo, cuando empiezas a recuperar una dirección, aunque sea incompleta, algo cambia. No porque todo se resuelva, sino porque deja de sentirse caótico. Las decisiones empiezan a tener coherencia. El esfuerzo deja de ser disperso. El tiempo deja de ser un enemigo. Y poco a poco aparece una sensación distinta. No de control absoluto, sino de alineación. Una sensación de que lo que haces tiene sentido dentro de tu propio proceso, incluso si todavía no ves el resultado final. Quizás nunca necesitaste más tiempo. Quizás necesitabas menos ruido y más claridad. Y en esa diferencia, aparentemente pequeña, puede cambiar por completo la forma en que vives cada día. Elegir una dirección cambia todo. Antes de cerrar este espacio, hay algo que vale la pena recordar con claridad. No necesitas tener todo resuelto para empezar a avanzar de forma diferente. Durante mucho tiempo, quizás esperaste el momento perfecto, la decisión correcta, la certeza completa antes de comprometerte con una dirección. Pero la claridad rara vez aparece antes del movimiento. Aparece mientras avanzas. No en grandes decisiones, sino en pequeñas elecciones que empiezan a alinearse entre sí. Cuando dejas de dispersarte en múltiples direcciones, cuando empiezas a sostener una línea, aunque sea imperfecta, algo cambia. No porque el camino se vuelva fácil, sino porque deja de ser confuso. Y en esa diferencia, el tiempo deja de sentirse como algo que se escapa. Empieza a sentirse como algo que puedes usar con intención. Si este espacio te ayudó a ver tu tiempo desde otra perspectiva, no necesitas cambiarlo todo mañana.
solo necesitas empezar a notar hacia dónde estás dirigiendo tu energía. Porque al final, no es el tiempo lo que define tu vida, es la dirección que eliges darle. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente espacio de reflexión.